primera carta a los Corintios. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 9, por favor. Primera a los Corintios 1, del versículo 4 al 9. Bien, la palabra del Señor dice así, léanlo conmigo, yo lo leo en voz alta, ustedes síganlo con su vista, por favor. Dice así la palabra del Señor: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. El mensaje del día de hoy se llama comunión. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Ese es el mensaje. Y este pasaje suena bastante bonito, yo diría que bastante romanticón. Vean algunas palabras de Pablo. Dice en el versículo 5, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Y luego el versículo 6 dice, así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Y después dice, de modo que no les falta ningún don espiritual. Se escucha bastante bien, ¿no? Se escucha como a reconocimiento. Fíjense que leyendo el pasaje me causó un poco de intriga justamente que Pablo estuviera hablando de esa forma. ¿Me regalas un agua, Mike, por favor? Bueno, ¿me la apuntas? No me la regales. Entonces comencé a leer unos cuantos comentarios, leí 3, y en los 3 hay unas frases que son muy acordes a lo que está escribiendo Pablo a la iglesia de Corinto. Entonces, para que se den una idea acerca de lo que está pasando, voy a contarles una anécdota personal, para que vayamos entrando ahora sí que en tema y ustedes puedan ver de qué está hablando justamente Pablo, qué es lo que quiere decir. Bien, una vez yo estaba muy niño, yo recuerdo que tenía como tal vez 6 años, entre 5 o 6 años, no más. Vivíamos en casa de mi abuela y yo recuerdo que mi papá y mi mamá salieron muy temprano, salieron de casa y después como a las 2 de la tarde más o menos mi papá llegó y siempre que nosotros había una costumbre cuando mi papá descansaba, ese era un día de descanso de mi papá, cuando él descansaba él solía llegar con regalos, solía llegar con dulces. Por ejemplo, siempre que llegaba a veces del trabajo, llegaba con una tira de paletas. ¿Han visto esas paletas de Coronado? Cuando veo esas paletas yo me acuerdo mucho de mi papá, porque mi papá siempre llegaba con una tira o una para cada quien y se acababan las paletas muy rápido. Pero ese día fue diferente. Mi papá llegó con una cara muy seria. Entonces yo de pensar que todo iba a convertirse en un dulce o en un regalo para mí, me sorprendió porque me miró muy serio, con cara de enojado. Y yo dije, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Ahora qué va a pasar? Ahora sí que me va a cachetear o algo va a pasar.
Pero él me habló, me pidió que me pusiera frente a él, después se inclinó hacia mi altura, obviamente él era más alto que yo en ese tiempo, se inclinó hacia mí, sacó una servilleta y la abrió, y yo dije, ahí viene el dulce. Y cuando la abrió, me enseñó un diente, le habían sacado la muela. Y él venía de la anestesia, han ido al dentista, ¿no? ¿Cómo terminamos? Fastidiados, adoloridos, no quieres ver a nadie, te quieres ir a dormir. Pero él se tomó el tiempo para enseñarme su muela. Luego, como si fuera, no sé, entretenido en su mente, agarró y se abrió la boca y me enseñó dónde estaba el hueco donde le habían sacado la muela. Y yo me sorprendí, dije, ¿qué te pasó, papá? Y él me dijo, pues fui al dentista y me dijeron que no había remedio para mi muela. Entonces todo se había convertido de una situación bonita a una situación pues un poco desagradable para mí. Y después dijo estas palabras: si tú no te haces cargo de tus dientes, si tú no me obedeces cuando te digo que te los laves, un día vas a estar con el dentista y vas a entender de lo que te estoy hablando. Y eso es lo que estamos, ahora no es eso lo que estamos leyendo. Una situación así es la que estamos leyendo. El pasaje suena muy romántico, o lo leemos romántico, pero no lo es. Verán, la iglesia de Corinto era un puerto, había mucho comercio, era una ciudad a la que hoy podríamos llamar cosmopolita. ¿Qué es una ciudad cosmopolita? Una ciudad cosmopolita es donde hay gente de todos lados del mundo, de todos los lugares, de todos los países, hay gente. La Ciudad de México es una ciudad cosmopolita porque hay gente de muchas nacionalidades, y Corinto es una ciudad así. Número 2, Corinto es una ciudad de mucha riqueza, había mucho dinero. Número 3, Corinto era una ciudad de mucho conocimiento. Por eso es interesante lo que le dice Pablo a la iglesia en el versículo 5. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Es decir, Pablo les está reconociendo que esta gente sabe. Entonces, Corinto es una ciudad cosmopolita, es una ciudad de mucho dinero y es una ciudad con mucho conocimiento. La cultura griega está aquí y es innegable decir que había conocimiento allí. ¿Están entendiendo lo que digo? Y hasta aquí parece que Pablo les está diciendo cosas bonitas. Pero el versículo 6 es un versículo que está hablando en un tono un poquito subido de volumen. No se nota, pero lo que está haciendo Pablo en el versículo 4 y 5 es que les está haciendo un reconocimiento. Pablo está haciendo una práctica de regaño pastoral o de regaño paternal. A los padres que están aquí, este consejo les va a servir. ¿Cómo puedo regañar mejor? Número 1, reconoce lo que hace bien tu hijo. Número 2, suéltasela y dile lo que está haciendo mal. Eso es lo que está haciendo Pablo. En el versículo 4 y 5 les reconoce, pero en el versículo 6 les dice esto: así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. El versículo 7 dice: de modo que no les falta ningún don espiritual, ni mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Pablo está haciendo uso de un poquito de sarcasmo y les está diciendo: a ustedes que dicen que no les falta nada, ya nada más les falta que aguarden la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque la iglesia tenía conocimiento y aunque la iglesia tenía la marca de Pablo respecto de la doctrina, Pablo creó esta iglesia. La segunda cosa que les dice Pablo es que esta iglesia tiene una falsa idea de sí mismos. Una de las cosas que tiene esta iglesia, como ya vimos la semana pasada, es que se estaban dividiendo.
Unos decían, ¿se acuerdan de lo que leímos la semana pasada? Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. La iglesia se creía tanto porque conocía, se creía tanto, que ahora creían que lo único que les hacía falta era la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta iglesia se creía perfecta, y no era así. Y Pablo se los recuerda y les dice, ustedes que se creen la última Coca-Cola del desierto, que se creen bien espirituales, nomás les hace falta que esperen la venida del Señor Jesús. Por eso Pablo usa el versículo 8 y 9 para aclararles la verdad. Dice así: Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Les está hablando de proceso. Y número 9, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, hay algunos pasajes paralelos en la Biblia acerca de esta situación. Yo ya les conté mi historia, es un poquito paralela, no es igual. Estamos leyendo el pasaje, pero hay dos historias paralelas en la Biblia. Número 1, solamente la voy a mencionar rápido, la historia de Saúl. ¿Se acuerdan? ¿Qué hace Saúl cuando Samuel le manda que lo espere? ¿Se acuerdan? El Señor me ha dado una orden, ve acá, haz esto y esto, pero espera que yo llegue para que ofrezca sacrificio. ¿Quién lo iba a ofrecer? Samuel. Pero Saúl entra en pánico con su ejército, entra en pánico, entra en inseguridad, entra en una línea desagradable de pensamiento y desobedece a Samuel. Cuando llega Samuel, ¿qué le dice? ¿Qué tontería has hecho? Le dice, locamente has hecho. El Señor por eso ahora te ha desterrado del trono. Samuel llega y lo corrige acerca de las cosas que está realizando. Ahora vamos a ver una segunda historia para que comprendamos lo que Pablo está diciendo en estos cuantos versículos a la iglesia, y lo vamos a ver en la historia de el rey Salomón. Así es de que primero tomemos los primeros dos versículos, versículos 4 y 5. Leámoslo juntos, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Siempre doy gracias a Dios por ustedes. Otra vez, 1, 2, 3. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Bien, la primera parte la primera sección de este mensaje sería esta: el conocimiento es importante. Díganlo conmigo. 1, 2, 3. Es importante. La iglesia, sobre todo de este siglo XXI, necesita entender que el conocimiento es importante. Salomón escribió el libro de Proverbios. Vayan ahí al libro de Proverbios, capítulo 1, por favor. Proverbios, capítulo 1. Y lean conmigo los versículos 20 al 23. Clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz, clama en las esquinas de las calles transitadas, en la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Estoy leyendo la versión 60. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ahora leamos la NBI, por favor, versículos del 20 al 23. Clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz, clama en las esquinas de calles transitadas.
a la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Aborrecerán el conocimiento? ¿Hasta cuándo ustedes, necios, aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a comer mis pensamientos. El conocimiento es importante y la iglesia necesita entender esta verdad. El conocimiento es importante. La iglesia no debería de caminar fuera de conocimiento de la palabra del Señor. Justamente lo que hace Pablo con los corintios es reconocerles que hay una identidad en ellos y su identidad tiene que ver con Cristo. Es decir, esta gente hablaba el lenguaje cristiano. No estoy hablando de hermano, de aleluya, de gloria a Dios. No estoy hablando de ese lenguaje. Ellos tenían una identidad en la doctrina. Ellos habían aprendido doctrina. Por eso yo quiero preguntarte hoy, estamos todavía en febrero del 2026. Yo quisiera preguntarte, ¿cuántos libros de la Biblia has leído al día de hoy? Y si no has leído la Biblia, por lo menos, ¿cuántos capítulos de algún otro libro has leído? Cualquiera. Porque a veces pensamos que solamente hay que leer la Biblia. No, necesitamos leer otros libros, incluso aquellos que pensamos que no se deberían porque no son cristianos. Yo estoy leyendo algunos libros de psicología y me han resultado bastante nutritivos. Pero yo te pregunto, ¿qué has leído este año? ¿Qué has aprendido este año? Porque el conocimiento es importante. ¿Por qué es importante? Porque el conocimiento es la parte que complementa mi carácter. Dilo conmigo, mi conocimiento es una parte que complementa mi carácter. ¿Recuerdan qué es el carácter? ¿Cómo podríamos definir el carácter de forma muy sencilla? El carácter es aquello, o es mi voluntad, es lo que hago y lo que representa lo que pienso y lo que siento. ¿Entienden? Lo que siento y lo que pienso, eso es carácter. Por eso, cuando yo reacciono de acuerdo a mi temperamento, yo solamente estoy reaccionando. Pero cuando actúo con carácter, entonces estoy respondiendo, no estoy reaccionando. Y la mejor forma de pasar de la reacción a la respuesta es justamente nutrir mi mente. Las personas actúan por lo que tienen en la mente. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la Biblia? Que lo que es el hombre en su corazón, tal es así. Somos lo que tenemos en la mente y en el corazón. Y la realidad de mucha iglesia es que a veces vivimos actuando y viviendo con pensamientos que no son, para empezar, no son bíblicos, y para seguir, no son pensamientos que hayan pasado un proceso de desarrollo. No son cosas que hemos aprendido. Son cosas que aprendimos de otras personas. Por ejemplo, ¿qué les parecería a ustedes que un día estamos haciendo, imagínense, cualquier actividad en la iglesia, y que yo le diga a mi esposa, órale, sírveme de comer porque para eso estás aquí? ¿Estarían de acuerdo con ese pensamiento? Bueno, yo crecí con ese pensamiento. Yo vi a mis abuelos, a mis tíos con ese pensamiento. A hoy no tengo ese pensamiento. ¿Qué significa? Que he pasado por un proceso de ¿qué? Pues de cambio, pero también de conocimiento. He cambiado lo que conozco. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por eso
es importante el conocimiento. Y Pablo les está reconociendo que ellos saben, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Entonces, ¿el conocimiento es importante? Lo es. Yo necesito aprender, necesito leer. Algunos de ustedes me dirán, es que ya estoy muy viejo para aprender. Es que ya no me entran fácil las ideas. El problema es que no ocupas a tu mente. Ese es el problema. Muchos nos justificamos, muchos podrían decirme, es que yo no estudié. Por eso, perdón, Dianita, voy a dar tu testimonio. ¿Saben? Dianita, cuando le empezamos a discipular, le decíamos, Dianita, te toca leer el pasaje bíblico. Y ella nos decía con toda realidad, yo no estoy acostumbrada a leer. Hay cosas que se me dificultan, y era cierto. Pero hoy, después de 5 años, 6 años, que Dianita ha estado en la iglesia, si hay una cosa que ha hecho Diana ha sido leer. De manera que su lectura es brutal ahora. Y ha desarrollado hasta un método de estudio. Cuando hay palabras que no entiende, ella no es altiva para decir, me la voy a saltar. Dianita corre a un diccionario y busca el significado de la palabra que se le dificulta entender. Y muchos podríamos dar una y mil excusas. Y yo te digo hoy, no hay excusas para el conocimiento. Lo único que necesitas es leer. ¿Te da flojera leer? Bueno, pues invierte dinero, por lo menos. ¿Sabes qué? Ahora ya hay cosas que se pueden hacer con el celular, como hacer que el celular te lea el libro. Es una práctica que yo estoy haciendo hoy, por ejemplo. Yo disfruto mucho leer el libro físico, me encanta, porque voy rayando, porque voy pintando, porque tal vez voy haciendo notas. Pero la verdad es que mientras voy al trabajo, estoy aquí, estoy allá, a veces me es más fácil poner mi libro y poner el lector. Es fácil, es sencillo. Inviértele a tu conocimiento. Tal vez unos dirán, no tuve la oportunidad, o hasta dirán, no tengo para estudiar. ¿Y eso qué? ¿Tienes 200 pesos? Cómprate una aplicación. ¿Tienes 200 pesos? Cómprate un libro. Aprende. Y si no entiendes lo que lees, pues véase como Diana, ve el diccionario y aprende. Yo sigo aprendiendo en el trabajo. Y es un problema cuando le ponemos a una barrera al conocimiento. La iglesia ignorante está destinada al fracaso. Es la verdad. La iglesia ignorante está destinada al fracaso. La iglesia que quiere permanecer en la ignorancia es una iglesia mediocre. Es la verdad. A mí hasta mi pastor me dice, órale, vete a estudiar la licenciatura. Y le digo, espérate, aguanta, ya voy. Mi pastor quiere estudiar una segunda carrera profesional. Yo también quiero estudiar una segunda carrera profesional. Algunos tenemos el tiempo y solamente lo desperdiciamos. Podríamos tener el tiempo para una segunda carrera, podríamos tener el tiempo para cursos, ¿entienden? Pero solamente perdemos el tiempo. Deberíamos de invertirnos más en conocimiento. ¿Entienden lo que digo? Y si se invierten en el conocimiento de la Biblia, pues qué mejor, qué mejor. Eso es mucho mejor. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo en que el conocimiento es importante? Bueno, yo hoy les honro, así como Pablo, yo los honro a ustedes, les felicito por estar todos los jueves aquí, a escuchar un mensaje que puede nutrirles.
estoy haciendo lo que hace Pablo, o lo que hizo Pablo. Les felicito, les honro, les reconozco que cuando yo predico los martes o entre semana, ustedes están aquí. Bien, ahora vamos a la siguiente parte. Dice así, versículos 6 y 7. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Es decir, Pablo les está diciendo en otras palabras, yo reconozco que ustedes están dando testimonio. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento que les avala. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo identificas a un cristiano? ¿Cómo lo identificas? Por su lenguaje, por sus palabras, ¿no? A veces en la oficina ves a una persona y esa persona se despide y te dice, Dios te bendiga. Y tú qué dices, de seguro es cristiana. De seguro es aleluya. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo identificas a un cristiano en los lugares? Porque no dicen groserías, espero, ¿no? ¿Cómo identificas a un cristiano en las calles? Porque mientras otros están tirando el albur o están aventándole los perros a una chica, ellos se quedan callados o ellas se quedan calladas. No se ríen de los chistes de doble sentido. ¿Entienden lo que digo? Eso es lo que está diciendo Pablo. Les reconozco que conocen de la Biblia. Les reconozco su conocimiento. Y está bien. Pablo les está reconociendo, les está admirando que saben. Y yo hoy les reconozco que ustedes saben. ¿Me entienden? Estamos creciendo. Y no todos tenemos que saber lo mismo y no todos tenemos que estar al mismo nivel. Pero deberíamos de aprender, deberíamos de tener conocimiento. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Me dicen amén? Bueno, la siguiente parte que les va a decir Pablo es dura. Lean conmigo el versículo 7. Dice, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Parece romántico, pero Pablo les está diciendo, ¿ustedes se creen tan perfectos que creen que lo único que les hace falta es que venga nuestro Señor Jesucristo? O sea, que un problema que tenían los de Corinto es que ya se creían el modelo perfecto. Creían que porque había dones en ellos y conocimiento, ya. Y muchos de nosotros podríamos caer en esa idea errónea. Creer que porque ya hablo en lenguas, creer que porque profetizo, creer que porque pongo las manos en alguien y se va para atrás, creer que porque pongo las manos en alguien y vomita, creer que porque estoy ministrando y la gente empieza a vomitar, la gente piensa que por eso ya es el producto terminado. Y eso es incorrecto. Lo está diciendo Pablo. ¿Ustedes creen que ya nada más les falta que venga Jesús? Se equivocan. Les falta algo. Carácter. ¿Entienden? ¿Por qué se dividían? Por falta de carácter. ¿Por qué tenían problemas entre la circuncisión y la no circuncisión? No por conocimiento, por carácter. ¿Por qué tenían problemas con las ofrendas? Por carácter. Aquí es donde Pablo se tiene que defender. Vamos a ir viendo el capítulo más adelante. Él tiene que defenderse, tiene que defender su apostolado. ¿Por qué lo tiene que defender de gente? ¿Por qué hay personas que tienen que defender su pastorado, su llamado, su ministerio? Porque a aquellos a quienes preside les falta el carácter, y ese era el problema de Corinto. ¿Entienden lo que les digo? ¿Cuál es? Vamos a seguir viendo el paralelo en la vida de Salomón. Vamos ahí a Eclesiastés, por favor, capítulo 2. Eclesiastés, capítulo 2. Gracias, amigo. No me cabe una. El capítulo 2 de Eclesiastés es un libro bastante revelador. Y uno no pensaría
que Salomón escribiera estas verdades acerca de sí mismo. Porque en el capítulo 2, Salomón describe la realidad de la pobreza de su espíritu. Salomón es nada más y nada menos que el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra. No solamente el hombre más sabio, también el hombre más rico sobre la tierra. No ha habido otro hombre como él. No ha habido. Hemos estado hablando acerca de Proverbios y muchas de las predicaciones de los próximos domingos serán justamente sobre el libro de Proverbios. Lo vamos a abordar. Y me llama la atención que Salomón diga estas cosas de sí mismo. ¿Quién en su sano juicio las diría? Pero veamos lo que dice Salomón. Versículo 1 dice así: me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad, hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y esclavas y tuve criados, y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio bien, o sea, construí mi futuro. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. ¿Qué palabras las de Salomón? Él dice: me di al sexo, me di al vino, me di a los placeres, me di al dinero, con todo y sabiduría. ¿Y qué saqué? Nada, dice Salomón. ¿Cuántos de ustedes están deseando algo de dinero extra o ser más prósperos? ¿Cuántos de ustedes están pensando en placeres? Por ejemplo, comer en un buen restaurante, tomar un vino caro. Todos estamos pensando en eso. Yo no me voy a pintar para decirles que no, la verdad es que me gustaría. Pero Salomón está diciendo que no sirve de nada, pero aparte Salomón dice que tenía la sabiduría, y aún con la sabiduría él se da cuenta de que no le llena. O sea, tener sabiduría no es que sea malo, es muy bueno de hecho, pero ¿por qué Salomón está diciendo que no le sirve de nada? Porque hay una cosa que le falta. Cuando tú tienes conocimiento, quisiera dividir esta parte en dos. Número uno, cuando tú tienes conocimiento, la siguiente cosa que requieres es carácter, pero hay una tercera. Por eso
divido esta parte en dos. Aclaremos la primera parte. Número 1, ¿el conocimiento es importante? Salomón está diciendo, yo tenía sabiduría. Es más, no solamente sabiduría, tuve todos los placeres y después de ahí no obtuve nada. ¿Están de acuerdo conmigo? En ese sentido, nosotros necesitamos entender que el conocimiento es importante, pero lo siguiente que yo requiero para la vida es carácter. Y lo siguiente es una cosa de la que vamos a hablar al final. Ahora, aclaremos la segunda parte. Yo puedo tener conocimiento, pero el hecho de que yo tenga conocimiento no me convierte en el producto terminado. Permítanme decirlo así. Yo podría saber mucho de la Biblia, y eso no significa que yo ya debería de ser pastor. ¿Entienden? Yo podría tocar música, podría tocar, por ejemplo, la guitarra, pero eso no significa que esté listo para ensamblar con una banda. Yo podría saber de matemáticas, pero eso no significa que ya me pueden dar un título universitario. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que nosotros necesitamos del proceso. Y cuando hablo del proceso, me refiero a la corrección del Señor. Regresemos ahí a Corintios, por favor, para que entiendan un poco más lo que les digo. Versículo 8. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a leer otra vez. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando del proceso. ¿Está hablando de qué? Del proceso. Les está reconociendo que saben, y la segunda parte les está aclarando que no piensen que porque conocen, ya tienen lo suficiente. Entiendan que el conocimiento es importante, pero el hecho de que sepan no los hace supercristianos, no los hace hijos de Dios. Ustedes necesitan proceso. ¿Necesitan qué? Proceso. La Biblia lo dice más claro en el libro de Hebreos, que Dios ama a sus hijos y que a sus hijos los disciplina, los castiga. Y nosotros necesitamos darnos al proceso. Entender que el Señor nos va a procesar. ¿Qué sucede en el proceso? ¿Qué sucede en el proceso? Sencillo, se forma el carácter. ¿Entienden lo que digo? Muchos quieren pasar el proceso rápido. Permítanme hacer un pequeño ejemplo. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser más prósperos, ganar más, tener más? Yo. Nosotros podríamos hacer varias cosas para crecer financieramente. Pero en nuestra sociedad hay una oferta. Tú puedes ir con un brujo y decirle, ¿sabes qué? Que quiero dinero. ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces él te dice, pues tráeme esto, tráeme aquello, o compra esto, compra aquello, o no compres nada, yo lo compro, nada más dame 5,000 pesos. Y tú podrías ganar dinero por un conjuro diabólico. ¿Esto funciona? Por supuesto. Y es muy rápido.
Los brujos te consiguen dinero de la nada. No sabes qué pasa, pero su maldición o su bendición, como la quieran llamar, opera. ¿Entienden lo que digo? Pero si tú quisieras desarrollar buenas finanzas de acuerdo a los principios bíblicos, lo primero que tendrías que aprender es mayordomía. Y la mayordomía no gusta, porque es simple administración, vivir de acuerdo a lo que tengo, a lo que gano. Muchos de los que nosotros vemos aquí todos los días que hay evento y que llegan al Foro Sol, a un concierto, compraron un boleto con una tarjeta de crédito, se endrogaron para comprar un boleto. No ganan el dinero como para venir a los conciertos todo el año, esa es la realidad. No hay sueldo de tanta gente, yo no digo que no haya gente que lo pueda pagar, hay gente que lo puede pagar, pero esos cientos de miles tienen todos la posibilidad de pagar los boletos para todos los conciertos de todo el año. No. ¿Qué hacen? Se endrogan, tienen malas prácticas financieras. Y lo único que les quedará serán deudas, 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 deudas y deudas. ¿Crecerán en sus finanzas? No lo harán. ¿Qué requieren? Requieren el proceso. Y a veces nosotros queremos alcanzar las cosas rápido. Ese es el problema de los de Corinto. Ellos creen que porque saben, creen que porque tienen el conocimiento, creen que ya son los maestros. Creen que ya pueden elegir entre Pablo, entre Apolos, entre Cefas y hasta entre el mismo Cristo. Creen que pueden echar a unos de la iglesia, creen que pueden tener malas prácticas. Los próximos jueves que sigamos viendo Corintios, van a verle el tipo de broncas que traían estos. Pablo no está haciendo, no los está acariciando, no les, ay mijito, ¿cómo sabes? Ya nada más te falta que venga la venida del Señor. No les está diciendo eso, les está diciendo, te crees mucho, mi chavo. Te crees. Y eso es un problema. ¿Crees que porque sabes ya? Y como iglesia tenemos que entender esas cosas. ¿Crees que porque tienes el don ya puedes ser profeta? ¿Crees que porque eres bueno para la música ya puedes cantar, bailar, tocar con una banda? ¿Crees que porque tienes el don para predicar ya puedes predicar a la iglesia? Nos creemos y ese es el problema. Creemos que porque sabemos ya lo tenemos y necesitamos darnos al proceso, incluso el proceso de la formación de Dios, cuando Él nos castiga y nos disciplina, porque Hebreos lo dice claramente, Dios al que ama castiga o disciplina, y luego dice, porque no somos ¿qué? Bastardos. Dios nos ama, y porque nos ama necesita meternos en el proceso. ¿Me dicen amén? Ahora, hasta aquí, antes de leer el versículo 9, esto es lo importante que yo quiero aclararte. Número 1, el conocimiento es importante. Número 2, el carácter es importante. Número 3, el proceso es importante. ¿Están de acuerdo conmigo? Díganlo conmigo. Número 1, el conocimiento es importante. El carácter es importante. El proceso es importante. Ahora, quiero decir esto lo más claro posible. Cuando nosotros caminamos la senda del conocimiento, del carácter y del proceso sin plenitud, nos vamos a perder. Cuando yo camino la senda del conocimiento, del carácter y del proceso sin Cristo, sin plenitud, me voy a perder. Por eso Pablo en el versículo 9 remata con un estilo y remata con una frase poderosa y gloriosa. Léanla conmigo. A la cuenta de 3, si la tienes en su Biblia o si está en la pantalla. 1 Corintios 1, versículo 9. 1, 2, 3. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es mejor que camines la senda del conocimiento
de la mano de Cristo. Es mejor que camines la senda del carácter de la mano de Cristo. Es mejor que camines la senda del proceso de la mano de Cristo. Si tú no caminas la senda de la mano de Cristo, nos vamos a perder. Porque la vida cristiana tiene una cosa. Jesucristo le llama piedra de tropiezo. Jesucristo lo dice así. Te voy a dar 2 ejemplos de lo que dice Cristo. Número 1, dice Jesús de esta forma: bienaventurado aquel que no halle piedra de tropiezo en mí. Porque es muy fácil encontrar piedra de tropiezo en Cristo. ¿Entienden lo que digo? Muchos hemos encontrado piedra de tropiezo en Cristo. Oh, Jesús, me dijiste que si venía contigo todo me iba a salir bien, y lo primero que me pasó es que me quedé sin trabajo. Y se van de la iglesia. Porque cuando llegaron a Cristo, ¿qué hizo Cristo? Los tomó. Y entonces, ¿qué va a hacer Cristo? ¿Tú crees que te va a dejar como estás? ¿Qué es lo que va a hacer? Te va a meter a la senda del conocimiento, te va a meter a la senda del carácter y a la senda del proceso. Y si tú no estás con Cristo, terminarás culpando a Dios de todo lo que te pasa. Por eso Jesús dice de otra forma: yo no vine a poner paz entre la gente, yo vine a poner espada. El evangelio te será complicado. ¿Entienden lo que digo? Segundo ejemplo, Jesús dice acerca del vino, que el vino viejo se debe de desechar. Pero para el vino nuevo, que simboliza el conocimiento nuevo, el nuevo hombre, el nuevo nacimiento, el vino nuevo, eso es lo que Cristo hace en nosotros, vino nuevo, se debe de echar ¿en qué? ¿En odres qué? ¿Viejos? ¿En odres qué? Nuevos. ¿Por qué? Porque el vino, cuando lo echaban al odre, generaba estos gases y el odre se empezaba a inflar. Y si el odre era viejo y duro y reseco, se rompía. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Mira, cuando yo venga a ti, me voy a meter dentro de ti. Soy el vino nuevo dentro de ti. Pero si tu odre no está nuevo, si tu corazón no está listo para recibirme, entonces te voy a romper. Y lo que Cristo quiere es no romperte, sino que seas un odre nuevo. Porque el vino, el mismo Cristo, con todo lo bueno que es, te puede romper. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por eso yo necesito caminar la senda del conocimiento, la senda del carácter y la senda del proceso de la mano de Cristo. Cuando yo camino con Él y sé que Él está conmigo, puedo enfrentar todos los procesos difíciles de mi vida cristiana. ¿Entienden? Comenzando por quitarme esta falsa humildad de a veces decir que sabemos mucho. Yo me he encontrado muchas veces ahí, creyendo que como pastor lo sé todo. Y cuando abro un libro digo, chale, no sé nada. Necesito aprender más. ¿Entienden lo que digo, iglesia? No permitas que conocer, tener carácter y formarte, no permitas que te destruya. Lo que está haciendo Pablo es decirles esto. Y lo siguiente que va a pasar es que Pablo empezará a hablar de los temas, de los problemas que tienen los de Corinto, y los empieza a corregir. Por eso vamos a resultar muy, muy nutridos del libro de la primera carta a los Corintios. Seremos muy nutridos, porque eso es lo que hace Pablo durante todo el libro. Hablarnos del conocimiento, del proceso, del carácter, pero siempre de la mano de Cristo. Y si tú quieres caminar y crecer en Cristo, no
no uses esa frase. Creciendo en Cristo, conociendo en Cristo. No, mejor di, conociendo de la mano de Cristo, caminando de la mano de Cristo, aprendiendo de la mano de Cristo. Me corrigió Dios, pero voy de la mano de Cristo. ¿Me están entendiendo? ¿Me dicen amén? Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor.